Dice así el texto, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Oramos? Amado Padre, damos muchas gracias por el tiempo junto con los hombres de la iglesia. Gracias por la respuesta de buena voluntad de cada uno de ellos. Pedimos que tú nos prosperes en este día, guíes cada cosa que hacemos. Deseamos honrarte en el cuidado de este lugar que es para que la iglesia pueda rendir cultos a ti. Deseamos tenerlo de la mejor manera que podamos para que pueda tu nombre ser glorificado incluso en esto. Así que pedimos tu guía en la enseñanza, en la reflexión sobre esta carta, sea provechoso para nosotros como hombres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, simplemente una breve oración como para ponernos en contexto de algo que ya hemos visto varias veces. La carta de Tito es escrita por Pablo a Tito, que era su colaborador, al cual dejó para cuidar y ordenar las iglesias de la isla de Creta, una isla que está por ahí por el medio del mar Mediterráneo, y donde había problemas serios en esas iglesias. Eran varias iglesias, evidentemente, por lo que dice, y la tarea de Tito, al dejarlo ahí, que era como Timoteo, los dos trabajaban junto con Pablo, era corregir lo deficiente, como dice 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Así que la tarea de Tito era corregir, ¿sí? Corregir cosas que estaban mal en la iglesia. ¿Cómo tenía que corregir? Tenía que hacer dos cosas. Capítulo 1 dice que estableciese ancianos, tenía que poner líderes en las iglesias. Bueno, pues empezaba por ahí. Evidentemente había un problema serio de liderazgo. Al haber problemas serios de liderazgo, redundó en todo lo demás que vemos en esta carta. Problemas serios de conducta en las iglesias de Creta, ¿sí? Ahora, eso lo hemos mencionado, pero lo acentúo una vez más. Siempre hay que mirar por el liderazgo en todo lugar, donde uno ve que las cosas no funcionan muy bien. Hay que empezar por ahí, por el liderazgo, ¿sí? En una iglesia, como en este caso, había que corregir el liderazgo. Ahí es donde se empiezan a solucionar los problemas en cualquier iglesia que tenga deficiencias. Vamos a una familia, hay que mirar el liderazgo también. Hay que hacer foco ahí, corregimos el liderazgo, ya sabemos que hay alguien que está atendiendo todos los demás problemas que pueden acontecer en una familia. Ya lo he dicho antes, lo vuelvo a mencionar porque alguien me lo preguntó, ya no me acuerdo quién, hace unas poquitas semanas, pero uno de los problemas que hay en las villas, ¿sí? En los lugares que nosotros conocemos como villas, un periodista conocido de nuestra televisión, Chiche Helbro, ¿sí? Él había ido a hacer su trabajo de campo en las villas para ver cómo estaba la situación de la gente que vive ahí. Y él dijo esto, y esto estoy hablando hace unos 10 años atrás, cuando él hizo. Dice, no hay problema de dinero, dice él. Y él fue y visitó a la familia. Pero lo que sí me di cuenta, que lo que hay es que no hay hombres en las familias que yo pasé visitando de las villas. Y es interesante, no hay hombres. Y eso es un gran problema de nuestros tiempos, y eso es la razón de la carencia de las familias. No hay líderes. Entonces hay mujeres que tienen que hacer el trabajo que tendrían que hacer los hombres, y ahí empieza todo un desorden en el orden que Dios ha establecido en los hogares, ¿no? Bueno, por eso Pablo comienza acá poniendo orden, estableciendo líderes, dice, en las iglesias. Bueno, en todo lugar es así. Hay que empezar por el liderazgo, y eso es lo que hizo aquí. Después, capítulo 2 y 3, en esta carta, lo que hace es enseñar doctrina. Esas dos tareas tenía que hacer Tito, establecer ancianos y enseñar sana doctrina, como dice capítulo 2. ¿Se acuerdan cómo empieza capítulo 2? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y al finalizar el capítulo 2, verso 15, esto habla
exhorta y reprende con toda autoridad. Bueno, su tarea, la segunda que tiene que hacer, era enseñar sana doctrina a todas estas iglesias. O sea, hay una importancia y hay una relación directa entre comportamiento, conducta y sana doctrina. Eso es lo que notamos acá, ¿sí? Había un comportamiento que ya hemos acentuado de la gente en Creta, que eran mentirosos, malas bestias, ociosos. Bueno, todo eso era una sociedad con una moral bastante venida abajo, y todo eso se repercutió en la conducta de la iglesia, y lo que Pablo le dice a Tito es enseñar sana doctrina. Esta es la parte por donde hay que empezar. La sana doctrina lo que hace, hermanos, es producir un cambio interior en las personas en cuanto a principios, valores, propósitos y en la intención de empezar a vivir para Dios, para agradar a Dios, ¿no? Ese es el propósito de la sana doctrina. Cuando la sana doctrina no produce un cambio en nosotros, hay un problemita ahí, muy serio. O nosotros simplemente la estamos acumulando en la cabeza como un conocimiento, o sencillamente la doctrina que estamos estudiando no es sana, ¿sí? Pero la sana doctrina tiene que producir un cambio dentro de nosotros para que podamos calificarla como sana. O sea, se llama sana doctrina porque produce una vida sana. Esa es la razón de que acá en esta carta se llama así a la doctrina sana. En otros textos la doctrina tiene otros calificativos, pero acá es sana porque tiene que ver con lo que produce en la vida de una persona. Le lleva a vivir de una vida sana, ¿no? Una vida correcta, una vida que agrada a Dios, y eso es lo que tenía que hacer Tito en estas iglesias, ¿sí? Por eso en esta carta lleva la doctrina a la vida práctica. Cuando le empieza a decir en capítulo 2, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, uno empezaría a decir, bueno, va a empezar a explicar la doctrina de la soteriología, la doctrina de la redención, la doctrina de Dios. Bueno, no hay todo un conocimiento teórico, sino lo que empieza a notarse es que empieza a hablar de todas cosas prácticas en la vida, ¿sí? Entonces lleva la doctrina, Pablo, al escribirla a Tito, a la vida práctica. Y versículo 2 de capítulo 2 le dice que las ancianas deben ser. Los ancianos, deben ser. Versículo 3 al 5 es las ancianas deben ser. En esos versículos también, de manera casi indirecta, a través de las ancianas, le habla a las mujeres jóvenes casadas, dice que deben ser de determinada manera, ¿sí? Bueno, este es el punto clave de todo lo que está dando acá, el ser. No simplemente conocer, sino ser de determinada manera. Ese es el cambio que produce la sana doctrina de la verdad. Nosotros somos diferentes personas. Una cosa es hacer ciertas cuestiones religiosas, pero otra cosa es ser una persona diferente, que eso es lo que produce el cambio de la verdad dentro del corazón, ¿sí? Así que por eso el acento ser, porque es un cambio total, radical en las personas. Y eso es lo que vimos nosotros hasta la última vez que nos habíamos visto en una reunión de hombres. Lo que nos corresponde considerar es versículos 6 y 8, donde le habla a los jóvenes, ¿sí? Versículos 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, le habla a los jóvenes. Yo sé que cada vez que se habla sobre este texto, el pasaje está como dirigido, o lo usamos para hablarle a los jóvenes que tenemos aquí, el grupo sentado aquí de jóvenes solteros, ¿sí? No está mal usarlo así, no está para nada mal. Yo lo he usado a veces, si usted lo usa así, está muy bien. Pero estos jóvenes no son jóvenes solteros, los que se habla acá, sino son jóvenes casados. Son casados jóvenes, mejor dicho, sería la expresión más correcta. ¿Por qué? Bueno, porque si usted nota el versículo 6, dice, exhorta a sí mismo. Esa palabra a sí mismo me está diciendo de la misma manera que lo que acabo de decir. Y lo que acababa de decir es, en versículo 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus, entonces son mujeres jóvenes casadas. Y entonces le va a dar indicación como esas mujeres jóvenes necesitan de la ayuda de mujeres ya experimentadas, ancianas, que les enseñen cómo llevar adelante su vida familiar, su vida matrimonial, cómo atender a sus hijos. Y exhorta a sí mismo a los jóvenes, él a sí mismo establece la unión. Entonces, como hablé de mujeres jóvenes casadas recién, ahora les hablo a esos jóvenes que son esposos seguramente de esas mujeres jóvenes que estaban ahí. Así que son jóvenes
casados, ¿sí? O sea, son maridos jóvenes a los que les está diciendo este mensaje. ¿Se puede aplicar a los demás jóvenes? Sí, pero en este caso es esos esposos jóvenes que necesitaban ayuda. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, a ellos les dice que deben ser prudentes. Ese es el mensaje para ellos, que tienen que ser prudentes esos jóvenes, ¿sí? Bueno, la palabra que encontramos ahí como prudentes es la palabra de la traducción de una palabra griega que se refiere a la mente, la palabra prudente, ¿sí? Es una palabra que se usa un montón de veces en la Biblia. Se traduce incluso de diferentes maneras, en este caso como prudente, ¿sí? Habla de tener una mente cabal, un juicio sano, una mente moderada. Prudente está en los significados, por eso se traduce prudente acá. Ser sensato. Y la idea apunta a tener autocontrol, ¿sí? Es más, la palabra algunos la han traducido y tiene un derivado como que tiene que ver con el freno, porque es sofrón la palabra, y tiene que ver con freno, con poner un freno, y es autocontrol. Algunos dicen que de ahí viene la palabra freno, yo todavía no llegué a ver si eso es verdad o no, pero la palabra tiene ese sentido, poner un freno, por eso tiene que ver con autocontrol. Tiene que ver con una mente disciplinada o un comportamiento disciplinado. Bueno, todo eso tiene que ver con prudencia, ¿sí? Tiene que ver con una mente, más que nada es esto, con una mente que piensa y reflexiona sobre lo que va a hacer. Eso es ser prudente. Estoy pensando sobre lo que voy a hacer. Esa es la idea de la prudencia en la Escritura, ¿sí? Un hombre que piensa bien sus acciones, sus palabras y sus decisiones, las está meditando. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué va a pasar con esto que voy a hacer? ¿Qué puede pasar con esto que voy a decidir? Es lo contrario de la persona impulsiva. La persona impulsiva, el hombre impulsivo no piensa nada en realidad. Actúa según sus emociones. El prudente no, piensa. ¿Qué va a pasar si digo esto? ¿Qué pasa si decido de esta manera? Bueno, el prudente no se apresura, no se deja llevar impulsivamente por las emociones del momento y piensa en realidad evaluando las consecuencias de lo que va a suceder, ¿sí? Y lo interesante es que Pablo le dice a Tito ahí, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo le iba a enseñar Tito a esos maridos jóvenes a ser prudentes? Bueno, enseñalo con tu ejemplo, le dice Pablo a Tito, ¿no? Enseñalo con tu ejemplo. O sea, Tito debía modelar, y era su función como enseñador, modelar la prudencia, ¿sí? Por eso, preséntate como ejemplo de buenas obras. Es interesante que esa palabra, esa expresión buenas obras aparece varias veces en toda la carta, ¿sí? Si ustedes la leen, se repiten varias veces la palabra doctrina, sana doctrina, se repiten varias veces la palabra buenas obras, ¿sí? La expresión buenas obras, por eso algunos dicen, esta carta habla de las buenas obras, porque se repite varias veces. En realidad no ese es el tema principal, pero está relacionado. Y lo que notamos, uno dice, ¿qué son las buenas obras que se refiere acá que derivan de la sana doctrina? Bueno, una de esas buenas obras es la prudencia, ¿sí? Por eso es que acá pone dentro de esa bolsa de buenas obras la prudencia. Cuando uno está siendo prudente, está haciendo las buenas obras que derivan de la sana doctrina. O sea, si tú tienes doctrina sana, tú vas a obrar de manera buena. Y esa manera buena es siendo prudente. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Escritura aquí en cuanto a Tito, ¿sí? Debía desempeñar su tarea mostrando lo que significa ser un joven prudente. Bueno, saben que hemos empezado esta carta enseñándola, lo dije al comienzo, porque se trata de un hombre a quien se le está enseñando a liderar. Pablo le está enseñando a Tito a liderar las iglesias. La carta está escrita porque Tito no lo estaba haciendo, ¿sí? Como te mandé, le había mandado ya, pero ahora no lo estaba haciendo, porque da la impresión por la carta que Tito se empezó a sentir como un poco presionado por el contexto de lo que eran la gente en las islas de Creta, en la isla de Creta, y parece como que se estaba acobachando un poco, estaba como teniendo miedo de lo que la tarea significaba, por la presión de enseñar a la gente a ser diferente. Por eso al final de capítulo 2 dice que nadie te menosprecie. Había una cuestión de menosprecio que parece Tito no estaba pudiendo soportar. Entonces
Pablo le enseña a Tito cómo liderar, qué tenía que hacer en el liderazgo. Y empezamos esto, porque en realidad nosotros podemos tomar esto, ya no solo pensando en el pastor que lidera, sino en cada uno de nosotros que lideramos. La mayoría aquí tiene familia y ustedes jóvenes en algún momento, si así lo permite, lo tendrán, pero como hombres deben desarrollar un carácter de líder. Esa es la idea, ¿no? Y la mejor manera de enseñar, ustedes lo saben muy bien porque es una reflexión lógica, la mejor manera de enseñar no es solo con las palabras, sino con el ejemplo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito acá. Que estos hombres jóvenes sean prudentes. ¿Cómo se lo puedes enseñar? Mostrarles vos. Mostrarles cómo te conducís, que ellos puedan ver la prudencia en carne propia, en tu propia vida, ¿sí? Entonces eso es lo que le está diciendo allí. Presentándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo se nota la prudencia? Bueno, en la enseñanza, porque la tarea de Tito era ser enseñador, en la enseñanza, que es tu tarea, ese es tu rol. Si estuviese escribiendo a los panaderos que había en la isla de Creta, por ejemplo, bueno, vos cuando ejercés tu oficio de panadero, cuando sos panadero, comportate de esta manera. Esa es la idea. Tito enseñaba, cuando estás ejerciendo tu rol, de esta manera. Algunos de aquí son albaniles. Cuando estás haciendo tu tarea de albanil, mostrá, o algunos son de la computación, ¿no? Acá hay más de uno. Cuando estás haciendo esa tarea, tu trabajo, tu rol, bueno, muestra eso. Cuando están en casa, ejerciendo el rol de esposos, de padres, esa es la idea de lo que Pablo está diciendo ahí. En la enseñanza, cuando estás ejerciendo ese rol de enseñador, debía desempeñar y modelar eso que significa la prudencia. ¿Qué significa? Bueno, ser íntegro. Dice ahí, ¿sí? Mostrando integridad. Y la idea de integridad es ser lo mismo en público que en privado. ¿Sí? Eso es ser íntegro. ¿Sí? Cuando uno no es lo mismo en público que lo que es en privado, hay una falta de integridad. La palabra tiene que ver con descomposición, con corrupción. Como cuando algo se está pudriendo, esa es la idea de esa palabra. Y la idea de esa palabra íntegro es no se está pudriendo, no tiene algo que lo está corrompiendo. Porque a veces puede ser, como sucede con la manzana, saben que el gusanito de la manzana, ¿dónde nace? Adentro. Y no lo ves hasta que ya después, pero cuando lo ves ya había trabajado adentro. Entonces a veces esta es la idea de integridad, no hay algo adentro que te está corrompiendo y que después va a terminar arruinando tu carácter y tu testimonio. Bueno, la integridad tiene que ver con eso, ser lo mismo en privado que lo que uno es en público, ser en público lo mismo que es en privado. No hay diferencia con eso, ¿verdad? Lo otro que le muestra es que debe ser serio, ¿sí? Mostrando integridad, seriedad. Y esa palabra significa venerable. Y es alguien que realmente no es una persona irrespetuosa, porque la idea de venerabilidad, que es el significado de la palabra, es ser respetuoso, conducirse de la manera seria delante de los demás, ¿verdad? Siendo respetuoso. ¿Y por qué dice eso? Y bueno, porque la tendencia de los hombres más que nada, no tanto de las mujeres, sino la tendencia de los hombres, es a permanecer siendo como adolescentes que están todo el tiempo bromeando, haciendo chistes, no comportándose seriamente. Está bien hacer chistes, hermano. Y hoy espero que haya chistes por ahí, diviértanse. Pero hay momentos que hay que ser serios. Serios. Hay cosas que demandan seriedad. ¿Sí? Entonces, y es más, no sé si a usted le pasó, pero suele pasar que nosotros en algún momento nos damos cuenta que nuestra esposa, los que estamos casados, nuestras esposas nos miran serios y hasta a veces se irritan porque hacemos bromas que ellas no las entienden y que además tenemos que saber que no tienen el humor que nosotros tenemos, ¿sí? A veces aparece algún videíto por ahí por YouTube diciendo ¿dónde estarán las esposas? Diciendo ¿dónde estará ahora o los novios? ¿A esta hora mi novio a las 3 de la mañana? ¿De dónde andar ahí? Si demuestra el videíto que están jugando una carrera en la calle y haciendo pavadas, porque es cosa que hacen el niño interior le llamamos, ¿sí? Bueno, hay un límite para eso, ¿no? Y demanda seriedad. Eso es la prudencia, respetuosos y serios. Y la otra cosa es medido en sus palabras, porque dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros
y hay palabras, ser medido, cuidadoso en lo que uno dice y habla, ¿verdad? Yo recuerdo haber recibido algunos retos en mi adolescencia como creyente, y les recuerdo que el Señor me salvó a los 16, ya no era tan adolescente, pero haber recibido mis retos en mi grupo de jóvenes, de personas más adultas, porque me iba con el resto de jóvenes hablando pavadas y otras cosas, cuando no era el momento para hacerlo, ¿no? Bueno, palabra sana y irreprochable, eso se aprende, ¿verdad? Ser prudentes. Eso es parte de lo que significa el carácter de un hombre que modela delante de los demás la fe que profesa, la sana doctrina, ¿verdad? La prudencia lo caracteriza. Bueno, no hace falta hoy hacer un acento profundo, pero en otro momento quizá lo haremos, de todas las consecuencias que pueden venir, algunas no tan graves y otras muy graves por causa de la imprudencia, no haber sido prudentes, ¿verdad? Proverbios habla de que el simple todo lo cree. En su insolencia el simple dice, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder como yo puedo caminar sobre el fuego y no me voy a quemar. Eso es el insolente, el simple. Va a ser avisado, ve el mal y se aparta. Es precavido, ¿sí? Es sensato, es prudente. Y termina las instrucciones acerca de los distintos grupos que empieza hablando Pablo aquí. La próxima vez veremos toda esa parte doctrinal que habla acerca de la obra de redención, pero termina hablando de los siervos, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Bueno, termina hablando de los siervos, que en aquel tiempo en el Imperio Romano, más de la mitad de la población del imperio eran esclavos. ¿Sí? O sea, era la manera de trabajo en aquel tiempo. Nosotros tenemos que tratar de pensar que en aquel momento ser esclavo era lo más común. Hoy hablar de esclavo es, wow, no soy esclavo de nadie. Está bien, es la idea, nosotros la rechazamos porque tenemos la idea de la esclavitud norteamericana o la esclavitud en Inglaterra, ¿sí? En el siglo XVII. Pero esa no era la esclavitud del Imperio Romano, ¿sí? La esclavitud del Imperio Romano era otra cosa. Si bien el esclavo no tenía derechos, el esclavo, su familia pertenecía al amo, todo lo que quieran, pero el asunto es que vivía mejor que muchos, en realidad, porque ser esclavo te daban casa, te daban comida, te daban educación, si trabajabas dentro de la casa estabas mejor que quien trabajaba afuera, pero igual era un trabajo de relación de dependencia. ¿Y por qué tu amo te tenía tan bien? Porque cuanto mejor tengo a mi siervo, mejor va a ser su... Es más, si varios de los esclavos en esa época eran maestros, filósofos y doctores. ¿Por qué? Porque si tengo a mi siervo y lo preparo para doctor, tengo un doctor dentro de la familia. Entonces había gente muy instruida entre los esclavos. Entonces esa era la esclavitud. Trabajo en relación de dependencia y en algunos casos muy buen trabajo. Más, si veías un esclavo caminando por las calles de Roma, no decías que era un esclavo, porque estaba bien, porque al tener un esclavo bien vestido hablaba bien de vos, de la categoría de casa y poder económico que tenías. Entonces hay que pensar diferente con el tema de esclavitud en Roma. Lo que sí está claro una cosa, que eso es lo que es el punto por el cual utiliza la Escritura a veces esto como analogía, es no tenían ningún derecho. Vivían y morían dentro de la casa de su amo, ¿sí? Pero sí eran cuidados. Bueno, es trabajo en relación de dependencia. A ellos se les escribe en ese tiempo, hoy lo aplicamos a los trabajadores, ¿sí? Se aplica a personas en relación de dependencia. Si el creyente pueda llevar la sana doctrina a su lugar de trabajo mostrando un comportamiento piadoso al cumplir con su tarea en la manera de relacionarse con su patrón. Sí, ahí muestra la doctrina que cree, cómo cumple su función en su trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice ahí? Que se sujeten a sus amos. Esa palabra es la que encontramos muchas veces en la Escritura, que es obediencia. Sencillamente es obedecer. ¿Sí? No hay otra explicación para esa palabra. La palabra es upotazo,
Son dos palabras, upo es ponerse debajo y tazo es una palabra que refiere a obedecer a un general se usaba en el ejército, ¿sí? La idea es, tenés que obedecer. Estás en tu trabajo con un patrón, le tenés que obedecer. Esa es la idea de esa expresión. Bueno, eh, aunque uno dice, esto es muy obvio, bueno, pero hay más de un creyente que en el trabajo no obedece a su patrón. Y eso ya no concuerda con su profesión de fe, ¿sí? Tiene que obedecer lo que dice su amo. Obviamente, obedecer en todo lo que se relaciona con el trabajo. Si mi patrón me pide una locura que no tiene nada que ver con el trabajo, no tengo por qué obedecer, ¿sí? Bueno. Después, tiene que mostrar buena voluntad en el trabajo. Dice que agraden en todo, y ese en todo se relaciona también a su función laboral y su relación con su patrón. Tiene que agradarle a él en todo. Tiene que haber buena voluntad en el trabajo. Además, tiene que ser respetuoso con su patrón porque dice no respondones, ¿sí? No contestatario. Y además tiene que haber honestidad, dice no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Bueno, las maneras de defraudar en el trabajo, cuando uno está bajo patrón, tienen sus distintas variantes y son a veces cada vez nuevas, ¿sí? Siempre recuerdo, porque yo trabajé en panadería, en más de una panadería, yo puedo ver cómo uno podía, mis compañeros, yo no, de la creyente ya, pero defraudar, porque siempre la queja es no me pagan lo que yo merezco, ¿no? Bueno, me lo cobro yo de alguna manera. En panadería, mis compañeros de trabajo, que no van a estar escuchando esto, pero mis compañeros de trabajo, que son hace años ya, siempre en las panaderías te dan pan, te lo regalan porque es lo que en Uruguay es por ley que te tienen que dar pan para vos que sos el empleado. Bueno, ahuecaban el pan y ponían azúcar ahí, por ejemplo. Entonces llevaban, dice, acá me estoy cobrando lo que no me paga. Entonces, bueno, defraudando, ¿no? De esa manera. Otros, quizás si trabajan en una oficina, mientras el patrón, el jefe no está, se van al baño, y dice, tengo que ir al baño, y bueno, allá pasan fumando algunos, robándole tiempo, porque hacer eso es robar tiempo a mi empleador, ¿no? Eso es robar, eso es defraudar. Eso es una de las maneras que hacen. Otros, no sé. Hoy con el tema del trabajo en casa ha habido muchos temas con eso, ¿verdad? No sé cómo es, yo no trabajo así. Algunos de aquí, como Pablo y Leandro, algunos más hacen el trabajo que ha trabajado así en casa, ¿no? Bueno, pero es un tema, ¿no? Tiene que haber alguna manera de controlar eso para que el empleado, y un desafío para los creyentes, para no defraudar, que hay un horario para cumplir, todo eso. Bueno, les voy a decir una cosa como pastor, que trato de disciplinarme. Ninguno de ustedes me está llamando en la semana para decir, pastor, ¿está estudiando ahora? Pero yo tengo mi trabajo, que mi trabajo es estudiar, dedicar horas al estudio. Y es mi trabajo, es mi responsabilidad. Yo trato de disciplinarme yo de tal hora a tal hora, estudiar porque es lo que yo tengo que hacer. Es parte de mis responsabilidades, entre otras, como pastor. Y me tengo que disciplinar porque yo sé que ningún hermano, a menos que pase, pero ningún hermano se va a atrever a llamarme para controlarme, para decir, ¿está estudiando o qué está haciendo ahora? Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque tengo que autodisciplinarme porque si no estaría defraudando. ¿Sí? Como otras tareas que tengo para hacer, como administrar el lugar y ministerios, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con una cosa. Todo esto que acabo de decir tiene que ver con una sola cosa. Dice en versículo 10, para que en todo adornen la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué hace toda nuestra conducta? Adorna la sana doctrina. O sea, hace que la sana doctrina se vea bella delante de los demás. Sí, vamos a decirlo de manera clara que todos ustedes lo entienden. Si usted trabaja, qué sé yo, trabaja como en el mercado central. Digo esto porque ninguno de ustedes trabaja en el mercado central, ¿no? Creo que no, ¿no? Bueno, cuando trabaja en el mercado central y usted va ahí, todos saben ahí que usted viene a la iglesia de Lavallol. Pero cuando usted está ahí, miente, roba, no paga, engaña, debe plata y todo lo demás. ¿Qué van a pensar de su doctrina, de su fe, de lo que usted cree? ¿Van a verlo como algo lindo? Bueno, no. Entonces nuestra conducta lo que hace es embellecer delante de la gente, hace ver que sea guau. Es más,
Dios dijo al pueblo de Israel acerca de la ley, dice, todos los pueblos, cuando escuchen esta ley y vean esta ley en ustedes, todos van a decir, ¿qué Dios es ese que tiene estatutos y reglamentos tan maravillosos? Es la idea del texto de Deuteronomio 5. Van a admirarlos a ustedes por estas leyes que ustedes viven, con las que viven. Van a ver los demás pueblos diciendo, wow, así quiero vivir. Y en realidad, hermanos, eso es lo que la gente dice afuera cuando ve familias que viven en piedad. ¿Qué dice? Yo quiero una familia como esa. O no dicen eso, quiero una familia así. ¿Por qué? Porque son estos principios del Evangelio los que hacen una vida sana. La sana doctrina hace una vida sana y hace que los demás deseen esa vida. Ese es el mejor testimonio. ¿Cuál es el mejor evangelismo? Nuestra vida. Nuestra vida es el mejor evangelismo. Comunicamos el Evangelio. Adornamos la doctrina del Evangelio con estas verdades. Bueno, Señor bendiga esta enseñanza. La próxima vez, la próxima reunión de hombres, hablaremos de esa parte tan nutrida y poderosa que habla de la gracia de Dios, ¿sí? Oramos, amado Padre Celestial, gracias por este grupo de hombres. Una vez más, usa tu palabra, ayúdanos a crecer en lo que significa vivir conforme a la doctrina que creemos y que los demás puedan anhelar y desear vivir de esta manera. Pedimos esto en el nombre de Jesús, guíanos en todo. Amén.